Y si la figura que la historia llama Jesús nunca tuvo la intención de fundar una religión, antes de los credos de los obispos, de los estandartes imperiales que envolvían la fe, había un maestro que recorría los caminos. Roma no podía ejercer la policía. No reunió ningún ejército. No escribió ninguna ley. Sin embargo, sus palabras inquietaron a gobernadores, sacerdotes y sistemas basados en la obediencia. Roma gobernaba con poder visible, títulos, impuestos y amenazas públicas. Pero este maestro hablaba de un reino sin fronteras, un gobierno sin fuerza, una autoridad que no descendía de arriba. Ese era el peligro. Un mensaje que ubica el poder en el interior no puede ser grabado. Una verdad que elude la jerarquía no puede ser autorizada. Un camino que libera la percepción no puede controlarse por decreto. Jesús no se enfrentó al imperio con armas. Lo desbarató con el lenguaje, no con la rebelión, reorientación. Cuando la autoridad depende del miedo, el despertar se vuelve ilegal. Cuando el control depende de la obediencia, el conocimiento interior se convierte en una amenaza. Por eso vigilaban al maestro, porque sus palabras eran mesuradas, porque su significado sería redefinido posteriormente, porque Roma no temía a los dioses, temía cualquier cosa que hiciera ingobernables a los súbditos. Y este maestro señaló una libertad que ningún imperio podía administrar. Para comprender lo que se perdió, primero hay que ver lo que no se podía controlar. El control empieza donde termina la certeza. Roma no gobernaba solo con legiones, gobernaba con previsibilidad. El orden dependía de saber quién mandaba, quién obedecía y dónde fluía la autoridad. En este sistema, la religión se permitía siempre que reforzara la estabilidad. Los templos podían permanecer en pie, los sacerdotes podían oficiar, los dioses podían multiplicarse, pero ninguna enseñanza podía debilitar la obediencia. Jesús apareció en medio de esta tensión. No desafió a Roma directamente. Desafió la lógica que la hizo posible. Cuando se le preguntó sobre el gobierno, no señaló al César. Cuando se le presionó sobre la ley, no citó decretos. En cambio, habló de una autoridad inamovible. El reino de Dios no viene con observación. Esto no era una metáfora. Era desestabilización. Un reino sin indicadores visibles socavaba la vigilancia. Un gobierno sin señales externas disolvía la aplicación de la ley. Si la autoridad no se veía, no se podía controlar. Roma toleraba a los profetas que prometían una futura liberación. Temía a los maestros que alteraban la percepción. Jesús no llamó a la gente a la rebelión, los llamó a ver. Habló a los pobres sin prometer derrocamiento. Habló a los poderosos sin pedir permiso. Y se negó a encontrar la verdad en la posición o el título. No llamen a nadie su padre en la tierra, porque tienen un solo padre. Esto no era piedad, fue una disrupción política. Si ninguna autoridad humana podía reivindicar la legitimidad definitiva, todas las jerarquías se volvían provisionales. Si la autoridad interna prevalecía sobre el mando externo, la obediencia se debilitaba. Roma lo comprendió instintivamente. Los movimientos se derrumban cuando caen los líderes, pero el despertar se extendió sin líderes. Jesús reunió oyentes, no súbditos. Enseñó en espacios públicos fuera del control institucional. Campos, caminos, laderas. Ningún registro podía rastrearlo. Ninguna oficina podía citarlo. Esto lo hacía peligroso, no porque incitara a la violencia, sino porque eliminó el miedo como herramienta. El miedo es la forma en que el control se reproduce. Si se elimina el miedo, el poder se justifica. Roma no ejecutó a Jesús solo por blasfemia. Lo ejecutó porque sus enseñanzas hacían negociable la autoridad. A un maestro que te dice dónde reside realmente el poder, no se le puede permitir seguir enseñando. Por eso el control respondió de la única manera posible, la eliminación. Pero la eliminación no borra el significado, solo lo retrasa. La represión no comienza con la ejecución, comienza con la designación. Roma planteó una pregunta práctica. ¿Es este maestro manejable? Jesús se movía sin permiso, enseñó sin autorización, expresó su autoridad sin apelación. Eso por sí solo lo marcó. Se permitía a los líderes religiosos siempre que estabilizaran a la población. Los sacerdotes mediaban el miedo. La ley clarificaba la obediencia. El ritual absorbía la inquietud. Jesús los eludió a los tres. Sanó sin licencia, perdonó sin tribunal, habló la verdad sin respaldo institucional. Tus pecados te son perdonados. Dijo que esto no era consuelo,
Era una transgresión jurisdiccional. Si el perdón no requería altar, entonces el altar perdía poder. Si la reconciliación no requería sacerdote, la mediación se desmoronaba. Si la liberación se producía sin pago, el control se disolvía. Roma toleraba la fe, no toleraba la autonomía. La acusación contra Jesús era política, no mística. Rey de los judíos. Fue una incriminación deliberada. Roma no ejecutó a maestros solo por sus ideas, ejecutó amenazas al orden. Un rey sin ejército sigue siendo rey si la gente escucha. Un camino sin estandartes sigue siendo un camino si la gente lo recorre. Jesús habló de otra regla. Mi reino no es de este mundo. Esto no fue una retirada, fue un desplazamiento. Si el gobierno no estaba anclado en el territorio, Roma no podía impugnarlo. Si la autoridad era interna, Roma no podía suprimirla por completo. Por eso se impuso la represión. La ejecución fue el acto visible. La reorganización fue la estrategia a largo plazo. Tras la muerte, el control se trasladó a la interpretación. ¿Qué dichos se recordarían? ¿Qué significados se suavizarían? ¿Qué aristas se atenuarían? Las enseñanzas que enfatizaban la autoridad interna se volvieron ambiguas. Las enseñanzas que desafiaban la jerarquía se reformularon. Las enseñanzas que amenazaban la obediencia se pospusieron. El reino se expandió, luego ascendió y luego se pospuso. Ni aquí ni ahora. No se trataba de un malentendido, era gestión. Un despertar presente produce personas ingobernables. Una promesa futura produce paciencia. Roma necesitaba paciencia. Así el maestro pasó de ser guía a ser objeto de adoración, de camino a pedestal de liberador a símbolo. Un símbolo puede ser controlado. Un camino vivo no. Así es como la supresión triunfa sin silencio. Mediante la preservación que neutraliza, Jesús no fue borrado, fue retenido. La amenaza no fue negada, fue redirigida. Y en esa redirección, algo esencial se perdió. No la creencia, sino la inmediatez. No la fe, sino la libertad. Para ver lo que fue suprimido, hay que mirar antes de que la doctrina se endureciera, antes de que la autoridad se consolidara, antes de que el control aprendiera a vestirse de santidad. Porque el peligro nunca fue lo que Jesús afirmó ser. Fue lo que nos enseñó a ver. Para entonces, el peligro que Jesús representaba era plenamente visible, no como creencia, sino como ingobernabilidad. Lo que inquietaba a Roma no era que Jesús hablara de Dios. Los imperios absorben dioses fácilmente. Lo que inquietaba a Roma era que su enseñanza no podía organizarse para su cumplimiento. No emitía órdenes que pudieran ejecutarse. No describía prácticas que pudieran regularse. No definía una membresía que pudiera vigilarse. En cambio, habló de maneras que aflojaron el control de la autoridad misma. El reino de Dios no viene con señales que se observen. Esta declaración no es un consuelo místico, es un colapso administrativo. Un reino sin indicadores visibles no puede ser monitoreado. Un gobierno sin territorio no puede ser conquistado. Una forma de autoridad que no se manifiesta externamente no puede ser desmantelada por la fuerza. Roma gobernaba mediante la visibilidad, el censo, la ley y la influencia pública. Jesús describió una reivindicación que rechazaba las tres. Su lenguaje produjo súbditos que no podían ser controlados con fiabilidad, no por su violencia, sino por su imprevisibilidad. Las personas que ya no atribuían la autoridad suprema a las instituciones se comportaron de forma diferente, obedecían selectivamente, temían de forma distinta, no respondían como se esperaba. Esto es intolerable para el imperio. Jesús no construyó un sistema alternativo. Eso habría sido legible. Desmanteló la suposición de que los sistemas tenían la autoridad final. Cuando se le presionó para que definiera la lealtad, la redirigió. Cuando se le cuestionó sobre la ley, la relativizó. Cuando se enfrentó al poder, expuso sus límites. Mi reino no es de este mundo. Esto no fue un retiro de la política. Fue la negativa a seguir la gramática política. Una afirmación como esta no puede debatirse dentro de la lógica imperial. No puede ser refutado por ley. No puede ser aplastado sin crear mártires. Roma reconoció el patrón. Los movimientos con plataformas pueden ser negociados. Los movimientos con líderes pueden ser decapitados. Pero las enseñanzas que generan independencia interna se difunden, horizontal e invisiblemente.
Por eso Jesús no fue simplemente silenciado y olvidado, tuvo que ser reinterpretado. Tras la ejecución, el peligro pasó de la presencia al recuerdo. No se trataba de si la gente lo seguiría, sino de cómo lo entenderían. Las enseñanzas que desestabilizaban la autoridad se suavizaron. Los dichos que socavaban la jerarquía se contextualizaron. El lenguaje que amenazaba el control se redirigió hacia la creencia, en lugar de hacia las consecuencias. Lo que quedaba era manejable. Una figura venerable era más segura que un maestro que producía oyentes ingobernables. Un símbolo podía centralizarse. Una disrupción viviente. No, Roma no temía a Jesús como individuo. Temía al tipo de súbditos que sus enseñanzas producían. Personas que ya no podían ser gobernadas de la forma habitual. Por eso el mensaje tuvo que cambiar de forma, no para preservar la verdad, sino para preservar el orden. Y en esa reestructuración, el aspecto más peligroso de la enseñanza fue relegado a un segundo plano, no negado sino contenido. El lenguaje de la luz no era un exceso poético, era un problema. En el mundo que Jesús habitaba, la luz pertenecía a la autoridad. Los reyes la reclamaban, los sacerdotes la mediaban. La ley definía quién estaba dentro y quién quedaba fuera. La luz significaba legitimidad. Cuando Jesús habló de la luz, no la asignó a un cargo, un templo o un imperio. La desvinculó por completo de la propiedad. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un canasto. Este dicho no es una instrucción para la comprensión privada, es una desestabilización pública del control. Si la luz no puede ser ocultada por la autoridad, entonces la autoridad no puede regular el acceso a ella. Si no se distribuye la iluminación, la jerarquía pierde su función. Si no se posee la claridad, entonces el poder se vuelve provisional. Roma gobernada gestionando la visibilidad. Lo que se podía ver podía ser juzgado. Lo que podía juzgarse podía castigarse. Jesús habló de una luz que operaba fuera de esa lógica. El ojo es la lámpara del cuerpo. Esto no era una guía para la práctica personal. Era una afirmación sobre la autonomía. Si la percepción misma determina la orientación, ninguna estructura externa puede garantizar la obediencia. Si la claridad altera la lealtad, ésta se vuelve inestable. Si la comprensión modifica el comportamiento, el miedo pierde credibilidad. Por eso el lenguaje de la luz alarmó tanto a la autoridad imperial como a la religiosa. La luz en esta enseñanza no llega por decreto, no es otorgada por una institución, no valida el rango. Eso la hace incontrolable. Un sistema puede tolerar la desigualdad, no puede tolerar la descentralización de la legitimidad. Jesús no argumentó que Roma fuera malvada, hizo que Roma fuera irrelevante para las cuestiones más profundas de lealtad. Eso es mucho más peligroso. La amenaza no era metafísica, era administrativa. Las personas que ya no derivan significado de fuentes autorizadas no responden de forma predecible a la ley. No temen la exclusión del mismo modo, no dependen de la aprobación para orientar sus vidas. Esto erosiona silenciosamente los cimientos del imperio. Roma podía responder a la violencia con violencia, podía responder a la revuelta con fuerza, pero no pudo responder eficazmente a una enseñanza que alteró la percepción de la autoridad. Así que el lenguaje tuvo que replantearse. Tras la muerte de Jesús, la luz se convirtió en metáfora, luego en símbolo, luego en abstracción. Separada de su consecuencia política, pudo espiritualizarse con seguridad. Una luz que desafía la jerarquía debe ser neutralizada. Una luz que desestabiliza el poder debe ser postergada. Una luz que produce sujetos ingobernables debe ser redireccionada. Esto es lo que logró la institucionalización. El lenguaje permaneció, el peligro no. Lo que Jesús introdujo no fue una nueva doctrina de iluminación. Fue una forma de hablar que fragilizó el control. La luz en su enseñanza nunca se trató de trascendencia. Se trataba de legitimidad. Y una vez que la legitimidad deja de estar monopolizada, la autoridad debe transformarse o colapsar. Por eso no se podía permitir que este lenguaje quedara expuesto, no porque fuera falso, sino porque funcionaba. La autoridad era el verdadero campo de batalla. Para entonces, el problema que rodeaba a Jesús ya no era lo que enseñaba, sino lo que su enseñanza hacía. Cambió la percepción de la autoridad misma. Jesús no desafió a los gobernantes, nombrando a una potencia rival. Los desafió exponiendo la fragilidad de sus reivindicaciones.
Al confrontarlo con la ley, no la rechazó de plano, la relativizó. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Esta afirmación no constituye un consejo ético. Es una desestabilización directa de la lógica institucional. Si la ley existe para servir a la vida, entonces pierde autoridad absoluta. Si las reglas se subordinan al propósito, su cumplimiento se vuelve condicional. Si la autoridad deja de ser definitiva, la obediencia se vuelve negociable. Esto es precisamente lo que los sistemas no pueden permitir. Roma y el liderazgo del templo dependían de una legitimidad incuestionable. Su autoridad debía parecer natural, permanente e incuestionable. Jesús introdujo la duda sin argumentar. Habló como si la autoridad requiriera justificación, como si el poder pudiera sopesarse, como si el mando no se validara por sí mismo. Esto por sí solo bastaba para señalarlo como peligroso. No les dijo a las personas que desobedecieran a Roma, hizo de la obediencia una cuestión de discernimiento, no de reflejo. Dad al César lo que es del César. Esta frase a menudo se ha interpretado como un compromiso. En realidad fractura la lealtad. Si algo pertenece al César, entonces algo más no. Si la autoridad tiene límites, entonces deja de ser absoluta. Si el derecho del César puede limitarse, entonces el César puede evaluarse. Los imperios no sobreviven a la evaluación. El efecto de esta enseñanza fue sutil pero corrosivo. Las personas expuestas a ella no se rebelaron en masa, se volvieron menos gobernables, respondieron de forma inconsistente, ya no se alinearon plenamente con los incentivos basados en el miedo, ya no encontraron el significado último en las estructuras establecidas. Este tipo de sujeto no puede ser gobernado eficientemente. Por eso no se podía tolerar a Jesús como maestro vivo, no porque organizara oposición, sino porque producía oyentes que ya no encajaban en las categorías imperiales. Tras su ejecución el peligro persistía. Era necesario restaurar la autoridad. Así pues, la enseñanza fue replanteada, no borrada, sino recontextualizada. Jesús se convirtió en la fuente de autoridad en lugar de su desestabilizador. La obediencia se redirigió hacia la creencia en él, en lugar de hacia la valoración del poder. La jerarquía se reafirmó bajo su nombre. Esto no fue accidental. Un maestro que debilita la autoridad debe transformarse en un símbolo que la refuerza, y así, el elemento más disruptivo de la enseñanza fue desplazado. No las palabras, sino sus consecuencias. Lo que Jesús desestabilizaba no era la teología, era la suposición de que la autoridad habla al final. Y cualquier sistema basado en órdenes no puede permitir que esa suposición se mantenga. Al final, el problema ya no era Jesús mismo. Era lo que su enseñanza seguía produciendo. La ejecución eliminó el cuerpo, no neutralizó el efecto. Roma comprendió bien este patrón. Las ideas que reorganizan la lealtad sobreviven a los individuos. Las enseñanzas que debilitan la obediencia persisten tras la supresión. Lo que debía abordarse ahora era la memoria. Las palabras de Jesús habían circulado fragmentadas, las historias repetidas, los dichos recordados, y cada repetición llevaba consigo el mismo residuo desestabilizador. La autoridad se sentía menos absoluta, la ley se sentía menos definitiva, el miedo se sentía menos confiable. Esto no podía continuar sin control. Así que la contención reemplazó a la supresión. La contención no niega a un maestro, lo reposiciona. Jesús ya no fue presentado principalmente como un perturbador viviente de la autoridad. Fue replanteado como una figura trascendente, más allá de toda consecuencia política. Un maestro que relativizó el poder se convirtió en una excepción divina. Una voz que desestabilizó la jerarquía se convirtió en el fundamento de una nueva. Este cambio resolvió varios problemas a la vez. Si Jesús se elevó por encima de la historia, sus dichos ya no desafiaron la autoridad presente. Si su autoridad se hizo singular y única, otros no podrían reclamar la misma independencia. Si la obediencia se redirigía hacia la creencia en él, la evaluación del poder podía posponerse. La contención tuvo éxito donde la fuerza no. Los aspectos políticamente más peligrosos de la enseñanza no fueron eliminados, fueron absorbidos. Los dichos sobre la autoridad se reinterpretaron como metáforas espirituales. El lenguaje que desestabilizaba la jerarquía fue sacado de contexto.
La consecuencia inmediata se relegó a la doctrina. Lo que antes dificultaba el control de los oyentes se transformó en teología. Esto no borró la enseñanza, alteró su efecto. Un Jesús que alteraba el control se convirtió en un Jesús que lo autorizaba. Una voz que debilitaba la jerarquía se convirtió en el nombre bajo el cual ésta hablaba. Esta es la ironía final. Roma no derrotó al maestro. Lo sobrevivió lo suficiente como para que las instituciones redefinieran su significado. Sin embargo, la contención nunca es total, porque la perturbación original sigue siendo rastreable. En dichos que se resisten a la sistematización, en un lenguaje que aún pugna por controlarse, en momentos donde la autoridad se siente provisional en lugar de definitiva. Estas no son instrucciones, son residuos históricos, prueba de que alguna vez existió algo que el poder no pudo gestionar por completo. Jesús no dejó un programa de liberación, dejó un problema para la autoridad, y la autoridad ha estado negociando con ese problema desde entonces, no respondiéndolo, sino conteniéndolo. Lo que sobrevivió no fue un programa, fue la atención, antes de que la doctrina estabilizara la creencia. Antes de que las instituciones heredaran la autoridad, hubo un maestro cuyas palabras perturbaron la gramática del poder, no por la fuerza, sino por implicación. Roma aprendió que la represión podía eliminar un cuerpo, pero no una perturbación. Así, la perturbación se conservó, se reformuló, se elevó, se contuvo, se restableció el orden y se impuso la paz. Pero fue la pieza de estructura, no la resolución. La huella histórica permanece visible. Donde quiera que la autoridad se sienta provisional en lugar de definitiva, donde la lealtad parezca limitada, donde el control requiera explicación. Estas no son invitaciones, son residuos, señales de que una enseñanza preinstitucional alguna vez fragilizó la gobernanza y tuvo que ser reconfigurada para perdurar. Lo que la historia recibió fue una religión. Lo que la historia no pudo mantener inalterado fue el problema que la precedió. Otro episodio examinará una voz que heredó esta tensión tras la partida del maestro y qué hizo la autoridad después para consolidarse. Quienes permanecen atentos podrán notar que el patrón se repite y que la atención deja un registro. La luz nunca se perdió, solo esperaba ser recordada.